Abran sus Biblias, hermanos, en Salmos 67. La palabra de Dios dice así en Salmos 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación, te alaben los pueblos. Oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios. El Dios nuestro, bendíganos, Dios. Y témanlo todos los términos de la tierra. Es un salmo, si usted se dio cuenta, es un salmo a la exhortación a las naciones. Un salmo que nos anima, nos motiva a alabarle y bendecir a Dios en este día. Y esa es la razón por la cual usted y yo nos hemos reunido aquí, ¿no? Y allí en casa, si nos está viendo por línea, alábele a Dios. Levante sus manos y dígale quién es Él. Reconozca que Él es el Dios, el que lo crió a usted y crió al mundo y a todos nosotros. Así que es un gozo nuevamente, hermanos, verles aquí. Y sigamos pidiendo por aquellos hermanos que siguen enfermos, por los que quizás salieron de viaje y andan de viaje. Oremos por estos hermanos también. Por los que están pasando algún dolor también, oremos por ellos. Vamos a dar gracias a Dios y pedir a Dios por este servicio. Padre nuestro, le damos las gracias por este precioso día, Señor. Este salmo tan precioso, el Salmo 67, Señor, es una exhortación a las naciones, a que le alabemos, le reconozcamos quién es usted, Señor. Y Padre, esa es la razón por la cual nos hemos reunido el día de hoy acá, porque queremos honrarle, queremos glorificarle, queremos exaltarle, queremos escuchar su voz, Padre, su palabra. Pido por nuestro hermano Benny que lo bendiga, Señor, en estos cánticos, en estas alabanzas, que lo guíe, Señor, y que nosotros preparemos nuestros corazones, que estemos dispuestos a preparar nuestros corazones para venir ante usted, Señor, bien. Pido por los hermanos que siguen enfermos, que les bendiga. Pienso en Claudia Berry, pido que le bendiga, que le ayude, Señor. Por nuestra hermana Georgina, que sufre por ver a su hija así. Por otros hermanos que siguen enfermos. Por los González, Señor, la pérdida de su papá. Padre, pido que les dé confort, que les ayude, que les proteja, Señor, les cuide. Y pido por la Iglesia Hispana Nueva Vida, Señor, que nos bendiga. Pido por nuestro pastor Guillermo Márquez, que lo bendiga en la predicación de su palabra el día de hoy. Y pido, Padre, que nuestros corazones, Padre, estén listos para preparar y adorarle a usted. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué, hermanos? Pongámonos de pie. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.
Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que él pelee ya ganará. Y nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Una vez más. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Amén. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Amén. Oh Señor, vengo a ti,
tus pies encuentro paz. Yo sin ti, Dios, nada soy. Tú eres quien me guiará. Dile, oh Señor. Oh Señor, te necesito. Siempre te anhelo, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Amén. Amén. Si abunda el mar, si abunda el mar, tu gracia es más, tu gracia está donde tú estás, donde tú estás. Soy libre de ti, santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito. Siempre te anhelo, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Oh Señor, te necesito. Siempre te anhelo, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Enséñame, enséñame a confiar en ti. Cuando venga el tentador, cuán débil soy, me apoyo en ti. Jesús, yo en ti confiaré. Enséñame a confiar en ti. Cuando venga el tentador, cuán débil soy, me apoyo en ti. Jesús, yo en ti confiaré. Enséñame a confiar en ti. Cuando venga el tentador, cuán débil soy, me apoyo en ti. Jesús, yo en ti confiaré. Oh Señor, te necesito. Siempre te anhelo, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Oh Señor, te necesito. Siempre te anhelo, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito.
Dios te necesito. Dios te necesito. Dios te necesito. Amén. Pueden tomar su asiento y ahora es tiempo para la ofrenda. Dios les bendiga, hermanos. Me acompañan a orar por la ofrenda. Padre Celestial, te pedimos por las ofrendas que se van a recoger el día de hoy, que sean bendecidas y que sean utilizadas de la mejor manera conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si la fe mueve montañas, déjalas mover. Venimos a esperarte en este lugar. Esperándote. Eres Dios de la creación, conoces mi interior, autor de salvación, me amaste al nacer. Esperándote, nuestras manos alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos aleluya. Tus promesas son reales y tu fidelidad es un clamor genuino, Señor, por tu presencia. Esperándote, nuestras manos alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos aleluya. Esperándote, nuestras manos alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos aleluya. Aleluya.
Cantamos esperándote, nuestras manos alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos aleluya. Esperándote, nuestras manos alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos aleluya. Una vez más. Esperándote, nuestras manos alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos aleluya. Amén. Señor, te damos gracias por tu infinita gracia, tu bondad, tu misericordia hacia nuestra vida. En esta hora no queremos, Señor, honrar a nadie, ni venimos, Señor, con el deseo de buscar nada más, sino solo a ti. Tú eres el Dios soberano del universo, eres el creador de todas las cosas, eres el dador de la vida, eres Dios grandioso, poderoso. No existe ninguna circunstancia, ningún evento, por pequeño que sea en este mundo, que esté fuera del designio y el propósito de tu voluntad. Nos formaste y nos hiciste, nos diste vida, y somos tuyos y te pertenecemos a ti. Y hoy venimos delante de ti para reconocer tu grandeza, tu gloria y tu honor. No queremos venir delante de ti, Señor, con una actitud encubierta en nuestro corazón. No queremos venir ante ti con la actitud incorrecta en nuestra mente, Señor, sino reconociendo que no podemos acercarnos a ti en nuestros propios medios. Nos acercamos hoy a ti por medio de la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Es por el sacrificio de nuestro Señor que pecadores como nosotros podemos entrar en tu presencia y adorarte. Así que en esta hora venimos ante ti, recíbenos, Señor, y danos tu gracia. Padre, en este tiempo que vamos a escudriñar tu palabra, pedimos tu bendición, pedimos que abras los corazones, pedimos que la palabra encuentre, Señor, corazones preparados para producir fruto. Gracias, Señor, ponemos todo en tus manos.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Están tristes? Bueno, qué bueno, gloria a Dios. Gracias a Dios que estamos todos aquí, reunidos, nos da un gusto verlos, un gusto otra vez saludarnos, aunque tenemos que hacerlo con un poquito de cuidado y, ¿verdad?, cuidándonos unos a otros. Gracias a Dios que tenemos algunos de nuestros hermanos que ya se recuperaron y que estuvieron un poquito enfermos y vemos la gracia de Dios obrando en nuestras vidas a través de estas cosas. Antes de comenzar, me gustaría recordarles un par de cosas, ¿sí? En primer lugar, quiero recordarles que el día de mañana me propongo comenzar un estudio con los varones de la iglesia. Ahora, déjenme explicar cómo vamos a funcionar, ¿ok? Porque esto no es solamente para los varones. Tal vez las hermanas están diciendo, ¿y nosotros qué? Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un estudio que va a ser el estudio básico, el estudio fundamental, donde vamos a explicar el Evangelio. Y lo que vamos a hacer es que lo voy a enseñar a los varones los lunes por la tarde, y después los varones van a ir a casa y lo van a enseñar a sus familias, ¿sí? Vamos a tratar de ver si podemos, como es difícil hacer reuniones muy numerosas, si alguna familia se puede juntar con otra familia, entonces podemos hacer estudios en casas de dos familias, ¿sí? Que dos familias se junten y los varones den el estudio. Así es como lo vamos a estar haciendo. Entonces, este lunes, mañana a las 7 de la noche, aquí en la iglesia, vamos a tener este estudio. Déjenme decir lo que quiero decir, lo voy a decir con mucha gracia, hermanos, y tratando de explicarme. La invitación está abierta a todos los varones, y mi anhelo, mi gozo, mi deseo es que todos ustedes estuvieran acá. Así que si usted es un varón, espero que usted esté aquí. Es mi expectación que usted esté aquí. Ahora, si usted es un varón que tiene un ministerio en la iglesia, y usted sirve en la iglesia, y tiene una responsabilidad en la iglesia, espero que esté aquí. ¿Me explico? Es mi expectativa que usted va a estar aquí, si usted es un varón que participa en la iglesia. La manera como vamos a trabajar, hermanos, es que las personas que muestren interés en servir van a estar mostrando compromiso, ¿sí? Y ese compromiso no tiene que venir porque el pastor me dijo, es que el pastor me dijo, ahora tengo que ir. No quiero que venga porque el pastor le dijo, no. Quiero que venga porque ama a Cristo, ¿sí? Quiero que sea su amor por el Señor lo que le mueva a hacer esto. Y por esa razón quiero invitarlos a todos. Así que está abierto para todos, pero los varones que tienen responsabilidades en la iglesia, hermanos, espero que estén aquí, ¿sí? Yo le tenía otro anuncio que darles y se me olvidó. Pero es probablemente la edad, lo siento. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Y en este día, vamos a comenzar. En este día, voy a darles la otra contraparte del mensaje que les di hace 8 días. Yo creo que hace 8 días les di un mensaje bastante feo, ¿verdad? Porque el mensaje se llamaba ¿Cómo destruir una iglesia? Y les dije, si usted quiere y tiene intenciones de destruir una iglesia, aquí le van 11 estrategias para destruir la iglesia. También les dije que era una tarea muy formidable. ¿Por qué formidable? No porque es una tarea admirable, no porque es una tarea digna de hacerse, no porque es una tarea que se le pueda felicitar a alguien por llevarla a cabo. No, es formidable porque cuando usted destruye una iglesia se está enfrentando con un gran contrincante. Y ese contrincante es Dios, ¿sí? Entonces, participar en la destrucción de una iglesia es algo serio delante de Dios, ¿sí? Hoy les voy a dar la otra parte de ese mensaje, que es cómo proteger la iglesia. Así que yo espero que usted escuche lo que hoy el Señor nos va a decir y ponga en práctica estas cosas por amor al Señor y por amor a la iglesia. Pero vamos a estar viendo en el libro de Nehemías, pero antes de entrar a Nehemías, tengo varias escrituras y perdón, mis mensajes en estos días van a ser con escrituras selectas, así que no se moleste conmigo si no es la exposición de un libro de la Biblia, eso lo vamos a hacer más adelante. Pero si tienen su Biblia, vengan conmigo, por favor, al capítulo 2 de la primera de Pedro.
Y si ya tiene Nehemías, guarde ahí Nehemías porque vamos a regresar a Nehemías. Pero comenzamos en Primera de Pedro 2. La primera cosa que necesito explicarles es por qué es importante la unidad de la iglesia. ¿De dónde parte la unidad de la iglesia? ¿Sí? En la epístola de Pedro, el apóstol Pedro está escribiendo a creyentes que se encuentran en persecución, y estos creyentes que se encuentran en persecución, Pedro los está alentando con esta idea. ¿Cuál es la idea? La unidad del cuerpo de Cristo. Y la unidad del cuerpo de Cristo está basada en nuestra unidad a Cristo. Entonces, en el versículo 4 del capítulo 2, el apóstol dice, acercándoos a Él, ¿quién es este Él? Es el Señor Jesucristo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, Pedro está diciendo, está usando esta figura del Antiguo Testamento donde se habla de que la piedra, que era la piedra angular, fue desechada por los edificadores, pero esta piedra ha venido a ser el fundamento de ¿qué cosa? El fundamento de la iglesia. En el versículo 5 dice, ustedes también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, los creyentes son llamados piedras vivas porque el Señor es la piedra escogida. ¿Se entiende? Es la piedra viva. ¿Y por qué somos llamados piedras vivas? Porque cuando tú crees en Cristo, tú te unes a Él. El creyente está unido a Cristo. El concepto más glorioso del Nuevo Testamento es que los creyentes se encuentran en Cristo. ¿Sí? Y porque se encuentran en Cristo, están unidos a Él, son uno con Él, y porque Él es la piedra viva, entonces nosotros participamos de esta esencia de vida que existe en Él, y de eso nos nutrimos. Pero fíjese lo que el pasaje dice. El pasaje dice, ustedes también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, ¿para qué sirve una piedra? ¿Para qué sirve una piedra? Una piedra sirve para edificar. ¿Sí me explico? Si usted tiene un montón de piedras y las piedras están botadas por todos lados, ¿de qué sirven? No sirven de nada, ¿sí? Pero si usted junta las piedras y comienza a ponerlas unas con otros, ¿para qué sirve? Sirve para construir un templo. Los creyentes, hermanos, están unidos a Cristo, pero también están unidos los unos a los otros. ¿En dónde están unidos los unos a los otros? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Quiero ser muy claro con esta enseñanza. Si usted dice, fíjese bien, si usted dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito estar con los creyentes, yo en mi casa puedo agarrar y el domingo pongo un buen sermón. Hay tantos buenos predicadores en la televisión, en el radio, en el internet, ¿sí? Puedo agarrar, poner un buen sermón en mi casa y no tengo que ir a la iglesia donde voy a encontrarme con personas que son imperfectas y va a haber conflictos y va a haber un montón de situaciones. Yo aquí en mi casa no me meto en problemas. Pues ese tipo de cristianismo que usted está definiendo no es un cristianismo del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento nunca habla de creyentes que estén aislados. Los creyentes, ¿cómo tienen que estar? Unidos. Pero es que en la iglesia hay estas situaciones, ¿está bien? En la iglesia, los creyentes somos pecadores que estamos creciendo en la gracia del Señor. Ya tenemos que aprender a perdonarnos, a soportarnos, a animarnos, a un montón de cosas. ¿Sí? Pero debemos estar unidos. Dice el apóstol Juan, si tú no amas a aquellos que son nacidos de Dios, entonces no puedes decir que amas a Dios. Porque estas cosas no se pueden desconectar. ¿Sí me explico? Yo no puedo decir, yo amo a Dios, pero no amo a los creyentes en la iglesia. Es una mentira. Si tú no amas a los creyentes, es que no amas verdaderamente a Dios. Y por lo tanto no conoces realmente a Dios. Entonces los creyentes, ¿cómo deben estar, hermanos? Unidos, son un templo espiritual. Porque son piedras vivas que están unidos a la piedra fundamental, que es
El Señor es el fundamento y todos estamos sobreedificados en Él, pero estamos unidos los unos con los otros. Esto es una realidad espiritual, mis hermanos. No es algo práctico, es una realidad espiritual. Los creyentes están unidos. Entonces, la importancia de la unidad en la iglesia es que los creyentes están unidos unos con otros. Ahora, vea lo que dice Juan, este pasaje ustedes lo conocen bien, en Juan capítulo 13. Y les pido perdón si mi sermón va un poco largo hoy, ya me conocen o ya me están conociendo, ¿sí? Pero pensé en no hacerles revisar los pasajes que estoy revisando, porque son preámbulos realmente a la predicación. Pero es muy importante que ustedes entiendan y vean que las cosas que les estoy diciendo lo dice la Escritura, ¿sí? Así que en Juan 13, en el versículo 34, el Señor, cuando está dando el momento en que está dando el discurso en el aposento alto, el último discurso para sus discípulos, les dice estas palabras: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo les he amado, que también se amen unos a otros. ¿Cuál es el mandamiento? Amar. De nuevo, esto no es una opción. Esto no es, si te cae bien el hermano, lo debes amar. No es si te caen bien los hermanos, si te tratan bien, si te reciben bien, si te quieren, si te atienden, los debes amar. No, esto es que se amen los unos a los otros. La marca de pertenecer al cuerpo de Cristo es que amamos a los hermanos. Y luego dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. ¿Cómo va a ser evidente al mundo que el Señor está entre nosotros? Cuando nos amamos. ¿Recuerdan el sermón que les prediqué hace 15 días? Cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, si no te arrepientes voy a quitar la lámpara de tu lugar. ¿Recuerdan esa expresión? Queridos hermanos, cuando nuestra iglesia es conocida en la comunidad como una iglesia donde hay conflictos, donde hay problemas, donde la gente chismea, la gente murmura, la gente se pelea, la gente se divide, la gente vive en inmoralidad, la gente hace cosas incorrectas, ahí nuestro candelero ha sido quitado ya de su lugar, porque nuestra iglesia es conocida por sus malas obras. ¿Cómo va a conocer la gente que Cristo está entre nosotros? Cuando nos amemos, cuando hay un amor genuino entre nosotros. Y amar, hermanos, significa amar. El amor verdadero del creyente no es un sentimiento, no es una emoción de que, te veo el domingo y te doy un abrazo, ¿cómo te amo, hermano? Y después no me interesa nada de lo que pasa en tu vida. Esa no es amor. El apóstol Juan dice, amados, no amen de lengua, sino amen de hecho y de verdad. Significa, tengo que interesarme en la vida de mis hermanos. Tengo que ayudarles, tengo que servirles, tengo que amarles. Y muchas ocasiones voy a tener que perdonarles y muchas veces voy a tener que pedirles perdón. La unidad, hermanos, queridos hermanos, Efesios 4, la unidad nos es mandada. El apóstol Pablo dice en Efesios 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Otra vez, ¿sí? Como es digno de la vocación, dice, anda como es digno de la vocación. ¿Qué significa esto? Como es digno de aquel que ha sido llamado por Dios. Si tú eres llamado por Dios, vive como es digno que aquellos que han sido llamados por Dios vivan. ¿Y cómo deben vivir? Según el apóstol, con humildad y mansedumbre. La humildad me lleva a depender de Dios, dejar de pensar en mí mismo para servir al Señor y servir a los demás. La mansedumbre me lleva a no responder con agresión las amenazas. La mansedumbre me lleva a perdonar. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Sí, hermanos.
La realidad de lo que la iglesia es que la iglesia es un lugar donde hay personas que aún son pecadores. Y si usted viene a la iglesia y usted piensa, voy a la iglesia porque en la iglesia toda la gente es buena y ahí no hay conflictos, pues le tengo malas noticias, porque no es así. El problema no es que haya estas cosas. El problema es cómo abordamos esas circunstancias. El apóstol dice, soporta en amor. Y después viene el mandato. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Qué significa esa palabra solícitos? Solícitos significa es prioridad, es urgente, hazlo diligentemente. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que guardar? La unidad. La unidad es importante. ¿Sí? ¿Cómo mantengo la unidad? Dando preferencia a mis hermanos. No tratando de que la iglesia me complazca a mí y enojándome y causando división cuando no obtengo aquello que yo quiero. No. Solícitos en guardar la unidad. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero si usted entiende acerca de la importancia de la unidad en la iglesia, ahora déjeme hablar brevemente, y esto lo vamos a ver en las futuras semanas con más detalle, esto es nada más un pequeño repaso, pero vayan a Hechos 20, ¿qué destruye la unidad en la iglesia? Ya hace 8 días hablamos de algunas cosas que destruyen la unidad de la iglesia, pero déjenme mostrarles un par de pasajes en el Nuevo Testamento y entonces vamos a entrar a ver cómo vamos a defender la iglesia. En Hechos 20, el apóstol Pablo, en el versículo 28, se está despidiendo de los ancianos. Los ancianos son los líderes, los pastores de la iglesia de Éfeso. El apóstol va camino a Jerusalén y sabe que en Jerusalén va a ser apresado y manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso a un lugar llamado Mileto, y ahí el apóstol les está diciendo que no lo van a ver más. Él sabe que va a ser apresado y sabe que después de ese momento nunca más va a volver a ver a los hermanos en Éfeso. Y les está dando sus últimas recomendaciones. Un pasaje tremendo, un pasaje realmente fuerte, porque Pablo se está despidiendo y los ancianos de la iglesia están llorando. En el versículo 26, Pablo dice, yo les protesto que estoy limpio de la sangre de todos ustedes porque les he anunciado todo el consejo de Dios. Pero en el versículo 28, que es el pasaje que me gustaría ver con detalle, vea lo que dice. En el 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo es una palabra que significa alguien a quien se le ha confiado la tarea de cuidar. ¿Sí? Algunos traducen esta palabra como supervisor, pero suena muy feo supervisor y nos da una mala, ¿cómo se dice? Una mala impresión en la mente, ¿no? Pero en realidad es alguien a quien se le ha confiado el cuidado. Entonces, por tanto, mirad por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuál es el mandato? El mandato es, cuiden de ustedes mismos, cuiden la iglesia, ¿sí? Apacienten la iglesia. Apacentar significa nútrela, protégela, cuídala, asegúrate que la iglesia está creciendo, que hay el alimento apropiado. Pero lo que me encanta de este pasaje es apacentar la iglesia ¿de quién? ¿De quién es la iglesia? ¿Es la iglesia de los obispos? ¿Eso es lo que el pasaje dice? No, dice, ¿es la iglesia de quién? Del Señor. La iglesia es del Señor. ¿Quién es la iglesia? La iglesia son los creyentes. Y Pablo aquí está diciendo, Dios los puso a ustedes como mayordomos, como administradores de la iglesia de Dios, pero la iglesia le pertenece al Señor. Acuérdate que la iglesia le pertenece al Señor. Y la iglesia es algo tan sagrado, tan importante, tan glorioso a los ojos del Señor que dice que Él la ganó ¿cómo? Con su propia sangre. Él ganó la iglesia con su propia sangre. Queridos hermanos, destruir la iglesia no es un pecado ligero. Romper la iglesia y causar divisiones no es un pecado superficial.
Generar conflicto en el cuerpo de Cristo no es una cosa, no es un error sencillo que se puede evadir. A los ojos de Dios no existe ninguna cosa, pocas cosas tan graves como ser una persona que cause destrucción, división y que sea un obstáculo para el crecimiento espiritual de otros. Porque la iglesia es del Señor. Pablo les dice, versículo 29, porque yo sé, dice Pablo, recuerda que estas son sus últimas palabras a estos ancianos. Yo sé que después de mi partida, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Cuando yo me vaya, ¿qué va a ocurrir? Pablo dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo sabe que la iglesia siempre está bajo ataque. Pablo sabe que la iglesia siempre está bajo la mira de Satanás y Satanás tiene sus emisarios. Pero es muy interesante que aquí hay dos tipos de personas que Pablo está señalando. Dice, después de mi partida entrarán lobos rapaces. ¿Qué quiere decir esto? Gente que viene de afuera y que va a entrar en la iglesia. ¿Y qué van a hacer estos lobos rapaces? No van a perdonar al rebaño. El lobo rapaz en el Nuevo Testamento es identificado como un falso maestro. Es una persona que entra con la intención de desviar la mente, el corazón, la fidelidad de los creyentes de Cristo hacia algo diferente. Y es capaz de usar todo tipo de artimañas. Puede usar intimidación, puede usar manipulación, puede usar palabras mentirosas, puede usar conflicto, puede usar muchas cosas. Son personas divisivas que entran en el cuerpo con ese propósito. Pero la segunda parte, en el versículo 30, a mí me parece todavía más. Si decimos tenemos que cuidarnos de los lobos rapaces, sabemos que los lobos rapaces son personas que vienen de afuera. Pero en el versículo 30 dice, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo está diciendo, los conflictos y las situaciones en la iglesia no van a venir solo de fuera, van a venir también ¿de dónde? De adentro, de las mismas personas que se encuentran dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque personas dentro de la iglesia, hay algunos que están dentro de la iglesia pero no son realmente creyentes. ¿Sí? Y hay otros que están dentro de la iglesia que son creyentes, pero que se dejan llevar por la carnalidad y la pecaminosidad en su corazón. Ahora, una persona que está causando conflicto en la iglesia no puede afirmar que es un creyente porque realmente no lo sabe. ¿Entienden lo que quiero decir? Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Si una persona genera conflicto en la iglesia, no podemos saber si es un creyente o no. La pregunta, ¿es posible que un creyente cause conflicto? Por supuesto. Pero si una persona está causando conflicto, no sabemos si es en verdad un creyente o no. En Santiago 4, vamos a ver por último este pasaje y vamos a Nehemías. En Santiago 4, el apóstol Santiago, aunque no es exactamente el apóstol Santiago, sino el hermano del Señor, pero apóstol a los judíos. En el versículo 1 dice, del capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Queridos hermanos, el problema de la falta de unidad en la iglesia y de los conflictos que rompen la unidad en la iglesia, muchas veces es de nuestros corazones, en los cuales hay pasiones desordenadas, por las cuales estamos entrando en conflicto con otros, no porque estamos buscando la gloria de Dios, sino porque queremos satisfacer los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Es lo que Santiago dice. ¿De dónde vienen los pleitos? Este principio se aplica a cualquier cosa, mis hermanos. Si usted tiene conflictos en su matrimonio y no pueden resolver los conflictos, la pregunta es, ¿de dónde vienen los pleitos? Y usted va con un psicólogo y el psicólogo le va a decir, haga esto, mire, llévele flores, etcétera, etcétera. Y nada de eso va a cambiar los conflictos. ¿Por qué? Santiago dice, ¿de dónde vienen los conflictos? De la actitud del corazón. Mientras como creyentes no entendamos que cuando la Escritura te dice, sé solícito en guardar la unidad en el cuerpo de Cristo, lo que te está diciendo es, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Miren, vamos al libro de Nehemías y vamos a comenzar. Entonces vamos al libro de Nehemías y vamos a mirar Nehemías capítulo 2. Y vamos a ver cómo Nehemías aplicó ciertos principios en su vida, en su ministerio, para proteger la iglesia. Pues si está en Nehemías 2, vamos al versículo 11. Cuando Nehemías recibe, y usted recuerda que Nehemías es este hombre que es copero del rey, del gran rey Artajerjes, el rey persa, que es el gran rey que tiene este imperio, que es tan extenso que incluye el lugar o el territorio donde se encuentra Israel. Y cuando finalmente el rey Artajerjes ve a Nehemías sufrir por su pueblo, porque Nehemías siente gran ansiedad y angustia, porque se da cuenta que la ciudad de Jerusalén, la capital de la nación, se encuentra sin muros y se encuentra desprotegida. Y Nehemías comienza a orar delante de Dios. El Señor le da gracia, el rey Artajerjes lo ve triste, le pregunta qué es lo que está ocurriendo. Nehemías le confiesa lo que está pasando. Y entonces el rey Artajerjes le da un permiso especial a Nehemías para ir a Jerusalén, le da recursos y le da cartas. Le da la autoridad para reconstruir los muros de Jerusalén. Y Nehemías va de regreso a Jerusalén y regresa. Ahora lea conmigo en el versículo 11. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y fíjese lo que está pasando aquí, dice, y observé. ¿Qué observó? Los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas. Déjame seguir leyendo. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Es decir, el estado de ese lugar era tan terrible que ni siquiera podía entrar con su caballo, la condición en que se encontraba. En el versículo 15 dice, y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Se da cuenta que lo que Nehemías está haciendo es, está yendo por todos estos lugares, está mirando y está observando y está analizando lo que está dañado. En el versículo 16, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Aquí es un buen punto para empezar. Usted ve lo que Nehemías está haciendo. ¿Qué está haciendo?
Nehemías está haciendo un análisis, una observación de cuál es el daño y cuál es la condición en la cual la ciudad se encuentra. Bien, ¿cómo vamos a defender nuestra iglesia? Vamos a examinar. Pero en este caso, no vamos a examinar a las otras personas. No vamos a examinar a otros, no vamos a examinar a los líderes o a las personas y vamos a sacar conclusiones, no. ¿Qué es lo que tenemos que examinar? El apóstol Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso, mirad por vosotros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Santiago nos dice, ¿de dónde vienen las guerras? De las pasiones de corazón. ¿Qué necesito examinar? Necesito examinar mi propia vida. ¿Cuál es el estado en que se encuentra tu corazón? ¿Qué cosas dominan y gobiernan en tu mente y en tu corazón? ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales actúas? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que realmente te mueve en tu interior? Por eso ustedes escucharon lo que dije hace rato. Y no quise sonar duro, y a lo mejor soné muy duro, cuando les dije, espero que los varones estén aquí. Pero también les dije, no quiero que esté porque el pastor dijo que tiene que estar. Debe estar aquí, ¿por qué? Porque ama a Cristo. Son dos motivaciones totalmente distintas, ¿cierto? Si usted está aquí porque el pastor dice que tiene que estar aquí, entonces la motivación de su corazón es quedar bien con el hombre, no con Dios. Pero la otra motivación, la real y la verdadera delante de Dios, es mi amor por el Señor. Entonces, ¿cuál es el estado en que tu corazón se encuentra? Porque si tu corazón está controlado por raíces de amargura, en el libro de Hebreos dice que tengamos cuidado que no haya entre nosotros ninguna raíz de amargura, ¿sí? Si no tenemos cuidado de nuestro corazón, entonces nos vamos a convertir en personas que dividamos el cuerpo. Existe una filosofía problemática dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Sí? Una filosofía problemática dentro de la iglesia es esta filosofía de que debemos exhortar a los hermanos cuando los vemos hacer algo malo. Bien, ¿cierto? Si hay algo en que tienes que exhortar a tu hermano, debes hacerlo. Pero antes de hacer eso, antes de convertirte en un policía, porque muchos de nosotros tomamos estas verdades y entonces nos convertimos en policías y andamos mirando a todo mundo y pensamos que siempre tenemos que decir lo que pensamos. Estaba viendo un mensaje que puso un pastor y decía un comentario y dijo, el sabio siempre tiene algo que decir, pero no siempre lo dice. Dice, el necio siempre dice algo. Cuando nosotros pensamos que es nuestro deber estarle diciendo a todo el mundo lo mal que están, ahí tienes que examinar tu corazón. Porque si yo me voy a ir a decirle a otro hermano, hermano, estás fallando en esto, estás haciendo algo, primero el Señor me dice, examina tu corazón, no sea que estás mirando el error en la vida de tu hermano y tú no estás mirando tu propio error. Y si algo tiene de problema la naturaleza humana es que somos muy capaces de observar, analizar y detallar y disectar los errores de otros. Oh, somos fantásticos. Cuando miramos a otras personas sabemos exactamente por qué. Ahora sí, como decimos en México, ¿por qué la están regando? ¿Sí? Pero cuán ignorantes somos de la condición de nuestro propio corazón. Por eso el Señor dice, ten cuidado. O sea, cuando voy a exhortar a alguien, primero tengo que pensar.
La segunda cosa es, ¿lo haces porque amas al hermano? ¿O lo haces porque te quieres sentir superior? Detrás de estas cosas muchas veces hay este sentimiento de yo soy superior a ti porque soy más espiritual. Y por eso te vengo a decir. Queridos hermanos, debemos tener cuidado. Si ves a un hermano hacer algo indebido, pues está bien, tal vez es tu responsabilidad decirle, pero pregúntate si lo estás haciendo porque amas al hermano. Hazlo en el contexto de una relación de amor. La otra cosa, mis hermanos, es que en nuestra sociedad, y otra vez estoy hablando de analizarnos a nosotros mismos, ¿verdad? En nuestra sociedad, hoy en día, existe la doctrina pública de buscar algo de qué ofenderte. Nuestra sociedad funciona hoy así, ¿sí? Busca algo de qué ofenderte para reclamar tus derechos. Y si encuentras algo de qué ofenderte, proclámalo y levanta tu voz y ve y reclama tus derechos, porque no debes dejar que nadie pisotee tus derechos. Sobre esta base tenemos un montón de filosofías en el mundo, el feminismo, los movimientos homosexuales, ¿sí? Todo mundo quiere ponerse a sí mismo como la víctima, porque la víctima es quien tiene derecho de decir a los demás que están haciendo mal y de reclamar sus derechos. Esta filosofía muchas veces entra en la iglesia y pensamos que tenemos la responsabilidad de siempre estar diciendo lo que pensamos. Yo encuentro que el mandato de soportarnos unos a otros en amor muchas veces requiere que yo mantenga mi boca cerrada y que ame a mis hermanos y que les dé preferencia, ¿sí? Hay más sabiduría a veces en callar y en orar y en amar. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? En el versículo 17, Nehemías, otra vez déjenme leerlo, dice, vosotros veis el mal en que estamos. Nehemías comienza a hablar con sus hermanos en Jerusalén. Les dice, ven que la puerta de Jerusalén están consumidas por el fuego. Y les dice Nehemías, vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la buena mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Segunda cosa, anímense unos a otros. En lugar de ser una persona que tengas palabras de desaliento, que tengas quejas, que digas siempre hacen todo mal y que estés desalentando a los demás, alienta y motiva a tus hermanos en Cristo a servir. Diles, hermanos, vengan, vamos a trabajar, vamos a edificar. ¿Sí? El Señor nos puso a todos aquí en esta iglesia. Hermanos, vamos a servir, vamos a levantar, vamos a empezar a servir los unos a los otros y vamos a comenzar a construir esta obra porque tenemos delante de nosotros una gran misión. Y si nosotros no la llevamos a cabo, el Señor se la va a dar a alguien más. Porque Dios va a cumplir sus propósitos con nosotros o sin nosotros. Pero ¿por qué habría el Señor de darle a otra iglesia en esta comunidad esta responsabilidad si usted y yo estamos aquí y Él nos puso aquí? Entonces, anima a tus hermanos, a los que están desalentados, los que están afligidos, los que están lidiando en su vida, anímalos y diles, hermanos, vamos adelante. Vamos a dejar de mirar las cosas que pasaron atrás, vamos a movernos hacia adelante. En el versículo 20, Nehemías dice, después de que los enemigos empiezan a murmurar y los enemigos empiezan a atacar, en el versículo 20, Nehemías dice, y en respuesta les dije, esto es a los enemigos, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Queridos hermanos, ya les expliqué que esta es la iglesia del Señor. Esto es obra de Dios. Las cosas, hermanos, que nosotros hacemos sirviendo al Señor de esta manera son de valor y de peso eterno. Cada persona que está en la iglesia es una persona por la cual Cristo murió.
El peso es de eternidad. Lo que haces en esta obra y en esta labor y en esta misión tiene trascendencia eterna, va hacia la eternidad, va a rebasar este mundo. Todo lo que consigas en este mundo, tu casa, tu trabajo, los logros que tengas, tu sabiduría, tu inteligencia, todo eso se va a quedar aquí. Lo que hagas para el reino de Dios va a traspasar más allá de esta vida. En el capítulo 3, una vez que Nehemías anima a sus hermanos, en el versículo 1, si usted lee el capítulo 3, es un capítulo repetitivo, y a veces tenemos estos capítulos en la Escritura que son repetitivos, pero hay un mensaje muy importante en este capítulo repetitivo. Vea, vamos a leer solo los primeros versículos. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. ¿Sabe quién era el sumo sacerdote? El líder de la nación. Cuando Nehemías vino y dijo, el líder de la nación, ¿qué hicieron? Comenzaron a trabajar. Y cuando los líderes comenzaron a trabajar, ¿sí? Dice, ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Cuando los sacerdotes comenzaron a trabajar, los otros también comenzaron a trabajar y comenzaron a hacer su parte. Y luego edificó Zacur, hijo de Imri, versículo 3, los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado, y ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, y así va toda la lectura, diciéndonos quién restauró qué parte, qué familias restauraron, cómo fueron sirviendo. ¿Qué miramos en este capítulo? Miramos esto, mis hermanos, miramos organización. Miramos a los líderes yendo al frente. ¿Por qué les dije, hermanos? Hermanos, mañana comienza un estudio y si usted es un líder en esta iglesia, espero que usted esté aquí. ¿Por qué? Porque si nos vamos a mover a hacer esta labor, usted vea que ¿quién comenzó a edificar? El sumo sacerdote. ¿Qué pasa si los líderes no son los que están al frente del trabajo? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si los líderes no son al frente del trabajo? ¿Qué pasa, hermanos, si un día yo digo, ¿saben qué, hermanos? Hoy no tengo ganas de ir al servicio y me voy a ir con mi familia a la playa. Hay que hagan los hermanos el servicio. ¿Qué pasa? La próxima semana usted va a decir, el servicio no es importante. ¿Sí? Buscar al Señor y adorar al Señor el día domingo no es importante. El pastor cualquier día agarra y se va y nos deja ahí solos. No, mis hermanos. El servicio al Señor es importante, es algo de gran dignidad, de gran importancia. Los líderes en la iglesia tienen que ser los primeros que están al frente, dirigiendo y actuando y haciendo las cosas que se deben hacer. Y si alguien desea participar en el servicio de la iglesia, tiene que manifestar compromiso. Y si no tiene compromiso, no puede servir en la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque los líderes están al frente, ¿para qué? Para ser ejemplo. Esta es una responsabilidad muy grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Vemos organización, vemos compromiso. Las familias comenzaron a hacer su labor. Vemos respeto del liderazgo. No había divisiones, no había gente diciendo, no, pero ¿por qué están haciendo esto? No, esto va, obra no va a ser. No. Todo el mundo estaba unido, trabajando. Vemos unidad, vemos armonía. Es precioso el capítulo 3 porque la gente responde al llamado de Nehemías. En el capítulo 4, si vienen conmigo, versículos 4 y 5, una vez más, en el capítulo 4, ya que está comenzando la obra, ya están avanzando la obra, los enemigos se dan cuenta que la obra ha comenzado y entonces están enojados y están conspirando y quieren atacarlos. Y entonces Nehemías sabe de las amenazas de los enemigos y en el versículo 4 hace esto, dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti,
porque se airaron contra los que edificaban. Y ve al versículo 9, la primera parte dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda. ¿Qué cosa hizo Nehemías frente a los ataques de sus enemigos? Muy importante. Y en la vida de Nehemías esto era algo muy importante. Nehemías oró. ¿Sí? Oración. Si la iglesia va a ser fortalecida y va a salir adelante, va a ser por la oración de los creyentes. Ore por la iglesia, por favor. Ore por los líderes, ore por mí. Ore por los hermanos que sirven en la iglesia. Ore por las familias de la iglesia, ore por los jóvenes, ore por los niños. Los jóvenes y los niños tienen que ser parte de la iglesia. Si usted no trae a sus jovencitos a la iglesia, tráigalos. Si usted deja a sus niños en casa de la iglesia, no haga eso. Nosotros tenemos que enseñar el evangelio a nuestros jóvenes. Por eso, hermanos, hemos comprado un equipo de traducción que estamos esperando que va a venir en los próximos días en camino para traducir el sermón y la iglesia en inglés, por si sus hijos no pueden entender bien el español, puedan escuchar la traducción en inglés. Pero los hijos de ustedes es importante que estén aquí en la iglesia. La oración, mis hermanos, nos muestra que dependemos de Dios. Cuando no oramos, pensamos que somos demasiado fuertes. Cuando no oramos, confiamos en nosotros mismos. ¿Sí me explico? Yo no necesito orar porque yo soy muy capaz para hacer lo que puedo hacer. No, hermanos. Esta tarea de la iglesia es una tarea que está más allá de la capacidad de ninguno. Queridos hermanos, yo les digo delante del Señor, yo no estoy entre ustedes pensando que, yo soy un pastor de muchos años y yo tengo la sabiduría, yo puedo hacer todo. No, hermanos, créame que no. A veces cuando los veo y cuando estoy aquí, cuando veo la tarea, me siento como Pablo en Corinto, con temor y temblor. ¿Por qué? Yo sé que el único que puede cambiar los corazones y convencerles a ustedes hoy, no soy yo, no es mi sabiduría, es el Espíritu de Dios. Y si nosotros oramos por la obra del Espíritu de Dios en cada corazón, ¿sabe qué va a pasar? El Espíritu de Dios va a obrar para transformación. Y nos vamos a unir y vamos a trabajar juntos. Y nuestra iglesia va a servir en armonía y vamos a manifestar el amor de Cristo y nuevas familias van a venir y vamos a ver incluso a nuestros hijos en la iglesia sirviendo y amando al Señor y caminando en la verdad del Evangelio. ¿No desea usted eso? Yo deseo eso. Pero si no oramos no va a pasar. Necesito que entienda eso. Así que en su agenda necesito que cada día ponga un tiempo para orar por la iglesia. Cada día. Le suplico en el amor de Cristo. Ore, ore sin cesar. Pero usted ve la oración de Nehemías aquí. La oración es algo, esta oración de Nehemías es algo particular. Porque si usted la analiza, si la vemos con detalle, ¿qué está pidiendo Nehemías? ¿Qué está pidiendo en esta oración? Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. ¿De quién está hablando? Está hablando de Sanballat, Tobías y todos los que eran sus enemigos, que no querían que construyeran los muros. Nehemías está orando acerca de sus enemigos. Y dice, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Nehemías está pidiendo ¿qué cosa? ¿Qué está pidiendo Nehemías? Está pidiendo el juicio de Dios contra sus enemigos. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Dice, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra. No cubra su iniquidad ni su pecado se ha borrado, porque se airaron contra los que edificaban. Bien. A veces en nuestra carnalidad nos gustaría orar de esa manera contra las personas que nos caen gordas, ¿verdad? ¿Sí? A esas personas que nos caen gordos y quisiéramos orar, Señor, por favor, que le caiga un rayo. No estamos llamados a orar de esa manera. Pero sí hay una enseñanza aquí. ¿Cuál es? Estas oraciones en el Antiguo Testamento se conocen como oraciones imprecatorias. Son oraciones donde la persona que está orando le está pidiendo a Dios que haga justicia.
es muy evidente de qué lado está la justicia. Nehemías sabe que la obra de reconstruir a Jerusalén es una obra de Dios y que quien se opone, ¿sí?, se está oponiendo a la obra de Dios. Nosotros tenemos que orar, dice el apóstol Pablo, no os venguéis a vosotros mismos, ¿sí?, sino ¿qué debemos hacer? Dar lugar a la ira de Dios, porque el Señor dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, cuando nosotros oramos, y si nuestra iglesia es atacada de fuera o de adentro, tenemos que venir delante del Señor y decir, Señor, tú eres quien tiene el pago para aquellos que lo merecen. ¿Sí me explico? No vengarnos por nuestra propia mano significa, mis hermanos, que tú no dejas que tu corazón sea controlado por la emoción de enojo, de resentimiento que causa en ti el daño que otra persona te está haciendo. No. También existe un peligro, el peligro de que tú evalúes mal la situación. Tal vez tú dices, esa persona me está causando enojo, pero realmente esa persona no te está causando enojo, es tu corazón carnal lo que está produciendo ese enojo. Entonces, en ese sentido es mejor dejar esas cosas en manos de ¿quién? Del Señor, porque Él es el que conoce la realidad. Y descargar tu corazón de todo sentimiento de ira. Por eso dice el apóstol, dice que si ves a tu enemigo tener hambre, ¿qué debes hacer? Dale de comer. Si lo ves tener sed, dale de beber. El Señor dijo, orad por vuestros enemigos. No quiere decir que debemos de justificar las acciones perversas de otras personas. Y decir, bueno, lo hizo, pero lo hizo por esto, lo hizo por aquello. No estamos llamados a justificar sus acciones. ¿Sí me explico? Pero no estamos llamados a guardar resentimiento y a buscar venganza, sino dejarla en manos del Señor. Cuando alguien actúa contra la iglesia, es un pecado y está mal. Y Dios le dará a cada uno lo que merece de acuerdo a sus obras. Asegúrate que tú no estás entre estas personas. ¿Están conmigo todavía o ya? ¿Sí? Ok. En el versículo 14 siguen las amenazas de los enemigos. Ya los enemigos han conspirado y están amenazando con ir a atacar a los que están construyendo el muro de Jerusalén y van a ir a atacar. Y entonces en el versículo 14, Nehemías le dice esto al pueblo. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Queridos hermanos, ¿qué vence el temor? La fe. ¿Qué vence el temor en tu vida? ¿Qué vence el miedo? La fe. ¿Y qué es la fe? Dice aquí Nehemías, no temas delante de ellos, acordaos del Señor. Recuerda quién es Dios. Nehemías dijo, el Señor es grande y temible. Recuerda quién es Dios. Recuerda la gracia de Dios. Recuerda la obra de Dios. Recuerda quién es el Dios a quien servimos. Y deja de tu corazón el temor a un lado. No tengas temor del hombre. Ten temor de Dios. Y confía en Él. En el versículo 15, una vez que Nehemías da esta instrucción, dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Así debemos de trabajar. ¿Cómo? Por un lado, trabajando fuertemente, por el otro lado, teniendo cuidado, velando, estando alertas, asegurándonos de que no dejamos
que nuestro corazón se llene de una raíz de amargura. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, dice el autor de Hebreos, que ninguno de nosotros haya una raíz de amargura que crezca en nuestro corazón y por ella el cuerpo sea contaminado. Entonces, mi querido hermano, cuando tú ves que tu corazón se llena de amargura porque algo pasa, algo no te gustó, alguien te trató mal, alguien dijo algo que te ofendió, no dejes que esa raíz de amargura en tu corazón crezca, porque una vez que esa raíz de amargura de tu corazón crece, ¿qué va a pasar? Vas a ir a decirle a alguien más sobre esa raíz de amargura y vas a comenzar el proceso de dividir el cuerpo. No hagas eso, ¿sí? Por un lado trabajamos y por el otro estamos alerta, cuidándonos unos a otros. Versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Si quieres proteger la iglesia, tenemos que protegernos los unos a los otros. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos protegemos los unos a los otros? Siendo honestos, leales, transparentes. Si un hermano viene a decirme, oye, ¿oíste que el hermano tal cosa? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, hermanos? ¿Debo escuchar la información y empezar a diseminarla y pasarla a otras personas? ¿No? Tengo que parar. Y muchas veces voy a tener que encontrarme la necesidad de decirle a esa persona, te agradezco el comentario, pero si tienes algo que decir, ¿a quién se lo debes decir? ¿A quién? Pues a la persona de la que me estás hablando. ¿Sí? No me vengas a decir que tal persona hizo esto y esto y esto y esto. ¿Con quién tienes que hablar? Con la otra persona. Ahora, más adelante vamos a hablar de cómo resolver los conflictos en la iglesia, pero si ya hablaste con la otra persona, entonces tal vez puedes venir y hablar con alguno de los líderes. Pero si no lo has hecho, debes de parar. Si alguien viene a contarte cosas que arruinan la reputación de otros, páralos, deténlos, aunque las cosas sean verdad. Si un hermano de nosotros comete un error, ¿es eso un permiso para que nosotros estemos hablando de eso con todo el mundo? No. ¿A ti te gustaría que te hicieran eso? ¿Te gustaría que un error tuyo fuera expuesto y que todo el mundo hablara de eso y de repente todo el mundo supiera lo que hiciste? ¿A quién de ustedes les gustaría eso? A nadie. Entonces, por amor a mis hermanos, ¿qué tengo que hacer? Parar, protegernos. Miren, hermanos, esto a veces suena un poquito mal porque yo soy el pastor de la iglesia. No solo yo estoy en el liderazgo, tenemos un anciano, el hermano Elías, y los hermanos que sirven. Si ustedes no protegen a los líderes en esta iglesia, la iglesia se va a dividir y va a caer. Yo no sé si usted entiende eso. Pero si la gente ataca al pastor o a uno de los líderes y empieza a haber murmuración y se arman dos grupos, ¿sí? Y digamos que la mitad de la iglesia está enojada conmigo por algo y yo no sé, nada más han estado hablando, pero yo no tengo idea, yo sigo predicando. ¿Sabe qué ocurre el domingo cuando estoy predicando? ¿Sabe qué pasa? Todos esos hermanos que me están escuchando no están pensando cómo el Espíritu de Dios va a aplicar la palabra de Dios a sus corazones. ¿Saben qué están pensando? Están pensando que lo que estoy diciendo lo estoy diciendo por ellos. ¿Sí? Me van a estar diciendo, ya ves, está diciendo eso por esto, mira, es verdad lo que dijeron, lo que aquellos hermanos me quieren decir, no, mira, acaba de decir. ¿Y sabe cómo van a salir el domingo? En lugar de salir con la bendición de buscar al Señor, van a salir con una raíz de amargura multiplicada en su corazón. Tenemos que protegernos unos a otros, hermanos. Tenemos que tener cuidado de lo que decimos, lo que hablamos.
Nuestras palabras pueden ser muy destructivas o pueden ser edificantes. Que tus palabras sean de edificación, de ánimo, de aliento, para que tus hermanos en Cristo te vean como una persona de bendición y Dios te use. Me da risa el versículo 23, porque dice Nehemías: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguían, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Sí? Me da risa porque no se quitaban la ropa para nada, ¿verdad? Yo creo que ahí sí necesitaban máscaras como nosotros traemos ahorita, ¿verdad? Pero ¿de qué nos habla este versículo? Que estaban siempre alertas, no se movían de cuidar la iglesia, de cuidar lo que estaban haciendo. Híjole, hermanos, todavía me falta mucho. ¿Están listos todavía o ya se nos acabó el tiempo? Ok, voy a ir un poquito más rápido. Algunas cosas solo las voy a mencionar. En el capítulo 5, ustedes lo leen en casa, aprenden a resolver conflictos bíblicamente. En el capítulo 5 hay un conflicto. Los ricos de Jerusalén oprimen a los pobres. Y los oprimen a tal grado de que les hacen préstamos, les cargan tanto interés, que ya los tienen a los pobres y algunos ya hasta son esclavos de ellos. Y cuando Nehemías ve esto, Nehemías se enfurece y los confronta. Pero Nehemías hace exactamente lo que debe hacer. Si usted ve el versículo 7, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno de vuestros hermanos? ¿Qué es lo que Nehemías hizo? Fue directamente con ellos. Después convoca en una asamblea y en una asamblea los llama al arrepentimiento. Y si usted ve el versículo 11, Nehemías les dice: les ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y los ricos en Jerusalén dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Esto es precioso, porque estos líderes, estas personas, escucharon una reprensión muy fuerte de parte de Nehemías, pero ¿sabe qué hicieron? Fueron humildes y dijeron: está bien, la represión es buena, nos humillamos y corregimos lo que estamos haciendo. ¿Sí? Si alguna vez se encuentra usted en esta posición, sea humilde. ¿Sí? Mi deseo, hermanos, es que si alguna vez tenemos que venir y exhortar a algún hermano, lo hagamos con misericordia, con amor, con el deseo de ayudar a las personas a mejorar en su vida. Pero si nos encontramos en esa situación, sea humilde, reciba la exhortación con humildad, sencillez de corazón y corrija aquello que hay que corregir. Capítulo 6, versículo 3. Nehemías recibe una invitación para una junta. Sus enemigos lo quieren distraer de su labor. Y Nehemías les dice en el versículo 3: yo hago una gran obra, no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. O Nehemías está enfocado en lo que está haciendo, no quiere distracciones. Déjenme darles un par más y vamos a terminar. Versículo 9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías está enfrentando una calumnia. Los enemigos dicen: ok, ¿no te quieres reunir con nosotros? Pues tenemos una carta y en esta carta dice que tú te quieres hacer el rey de Jerusalén y si nosotros mandamos esta carta al rey Artajerjes vas a sufrir. Nehemías está sufriendo la calumnia. ¿Y qué hace Nehemías cuando sufre la calumnia? De nuevo, encomienda las cosas al Señor y le pide a Dios fortaleza. ¿Sí? Pero me
quisiera hacer un poquito, antes de terminar, hincapié en el versículo 11. En el versículo 10 dice: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, si esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Interesante pasaje, particularmente si no entendemos las implicaciones de lo que significaba que Nehemías entrara al templo. Podemos pasar este pasaje desapercibido, pensando que solo se trata de una situación de temor. Lo que está ocurriendo es esto: hay gente en Jerusalén que se ha confabulado con los enemigos de Nehemías. Le están trayendo calumnias y le están trayendo intenciones falsas. ¿Sí? Esta persona que le está diciendo a Nehemías: ven y enciérrate en el templo, está mirando el templo de Dios, fíjense bien, el templo de Dios como algo que puede usarse para cualquier tipo de cosa, no como un lugar de adoración. En el templo de Dios, solamente, ¿quién entra? El sacerdote. En el templo de Dios no entra nadie más que el sacerdote. ¿Sí? Por ahí en el tiempo de los reyes hubo un rey, por cierto, un buen rey, pero este rey cometió un gran pecado. Un día se le ocurrió entrar en el templo y ofrecer él el sacrificio, porque las costumbres de los reyes de ese tiempo es que el rey no solamente era el líder político de la nación, sino además era el sacerdote espiritual. Así que el rey Usías un día se olvida de quién y cuáles son los mandatos de Dios respecto al templo, y entra en el templo para ofrecer el sacrificio, y Dios le manda lepra y termina su vida como un leproso. El templo es un lugar sagrado, el templo es el lugar de adoración, el templo es el lugar para honrar a Dios. No debes de corromper aquellas cosas que son sagradas delante de Dios. Recuerde el celo de nuestro Señor Jesucristo. Nunca vimos en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo arrebatado con enojo y con ira, sino en el momento que entró en el templo sagrado de Dios para encontrar a todos los mercaderes, y entonces tomó un chicote y los comenzó a azotar y sacar, y dijo: porque el celo de la casa de Dios me consume. Me estaba diciendo: aquello que es sagrado es importante, aquello que es sagrado debe honrarse, aquello que es sagrado delante de Dios debe protegerse. Aquí cuando le están diciendo a Nehemías: entra en el templo para protegerte, le están diciendo a Nehemías que rompa el principio y que use el templo como lugar de protección, cuando el templo es un lugar de adoración. Y usted encuentra que Nehemías dice: no, ¿cómo voy a entrar en el templo de Dios? Esto es una enseñanza para nosotros también, mis hermanos. ¿En qué sentido? No corrompamos aquello que es del Señor. Tengamos cuidado. Miren, hermanos, he estado teniendo pláticas con nuestro hermano Benny y nuestro hermano Elías. Pero el servicio los domingos, ¿es nuestro servicio un programa social? ¿Es nuestro servicio el domingo algo que podemos menospreciar? ¿Puedo permitir a mis hijos que estén jugando en el teléfono mientras la palabra de Dios está siendo predicada? ¿Puedo distraerme y comenzar a hacer otras cosas y hacer lo que quiero? No, hermanos. ¿Por qué? Porque actuar de esa manera significa corromper aquello que es sagrado. Cuando estamos cantando aquí, mis hermanos, ¿por qué estamos cantando? ¿Nada más para hacer un programa y pasar el tiempo? ¿Para manifestar la belleza de nuestro arte o nuestra capacidad musical o nuestra capacidad de cantar? ¿Cantamos para ser agradados? ¿Cuántos conflictos ha habido en la iglesia por la música? Es que esa música no me gusta. Que toquen música que a mí me guste. Sola adoración no es para Dios, es para ti. ¿Sí? Queridos hermanos,
Las cosas que nosotros hacemos son sagradas. Tenemos que cambiar nuestra cultura en la iglesia. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a sentarse y a escuchar la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros, por eso les digo, tienen que traer a sus hijos. Los niños de 8 años en adelante se van a sentar en el servicio para escuchar la palabra de Dios. No vamos a dejar que los niños de 8 años para arriba salgan durante la predicación. Porque un niño de 8 años, aunque es muy joven, puede escuchar la palabra de Dios. Lo que hacemos es sagrado. ¿Estamos frente a la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser la actitud de tu corazón y del mío? De humildad. ¿Sí? Porque es cierto que aquí los hombres que hablamos somos hombres imperfectos, pero lo que estamos discutiendo y hablando y trayendo delante de ustedes, lo que Dios dice. No corrompas aquello que tiene el sello de la santidad y la gloria de Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios, antepone la gloria de Dios a los intereses personales. Nehemías tenía un interés, salvar la vida, salvar el pellejo. ¿Sí? El otro día no me acuerdo, he estado platicando con los hermanos, no me acuerdo ya quién me contó una historia de una persona que cuando vino el ladrón se echó a correr y dejó a la esposa ahí con el ladrón. ¿Quién fue? ¿Fueron ustedes, hermanos? ¿No? No me acuerdo. Algunos hermanos me platicaron una historia así, chistosa. ¿Sí? Pero usted ve este caso, ¿verdad? Viene el ladrón y el esposo, ¿qué hace? Valientemente se fue y dejó allá a la esposa con el ladrón. Y el esposo dice, sí, lo hice para llevarme al ladrón y que se quedara mi esposa sola. Está bien. Buena forma de interpretarlo. Pero si usted se fija en esta pequeña historia, así chusca, híjole, a ver si no eché a alguien de cabeza, lo siento hermanos, perdón. No era mi intención, pero es que está muy buena la ilustración. Si usted se da cuenta, esta persona tiene ¿cómo se dice? Intereses, o el interés de salvar mi pellejo o el interés de proteger a mi esposa. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios y venimos a la iglesia, podemos caer en el error de estar pensando en nuestro interés en lugar de la gloria de Dios. Nehemías tenía un interés. ¿Cuál era su interés? Salvar su pellejo. Pero Nehemías dijo, primero es la gloria de Dios. Es lo que hizo, ¿no? Aunque me cueste morir, no voy a entrar en el templo de Dios porque es lugar sagrado. ¿Sí? Cuando estamos en la iglesia, mis hermanos, no estamos aquí para satisfacernos a nosotros mismos. Muchos conflictos en la iglesia son porque la gente busca su propio deseo. No busques eso. Busca la gloria de Dios. Más adelante vamos a hablar de cómo va a ser el liderazgo en la iglesia. Pero la iglesia en el Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento nos enseña que la iglesia tiene que establecer ancianos. Los ancianos tienen que ser personas que tienen ciertas características y son escogidos entre la congregación para liderar la iglesia y se les confía la labor de liderar la iglesia. Pero una de las cosas que el anciano tiene que demostrar es que cuando va a tomar decisiones, va a pensar primero en la gloria de Dios, en el bien de la iglesia y en último, en su necesidad personal. ¿Sí me explico? Porque si ponemos primero nuestra necesidad personal, pues entonces convertimos a la iglesia a nuestro antojo, a nuestra necesidad. No. La iglesia existe para glorificar a ¿quién? Al Señor. Una última cosa y terminamos. En el versículo 13 dice la palabra de Dios. Versículo 12 dice, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado,
porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Queridos hermanos, debemos evitar ser guiados por el temor de las personas. Nehemías aquí dice, estaban tratando de procurarme miedo, pero yo no les voy a temer a ellos. Yo voy a temer ¿a quién? Voy a temer al Señor. ¿Ves? La vida de toda persona es controlada por dos cosas. O es controlada por el temor a Dios, o es controlada por el temor a otros. ¿Sí? Les dije el otro día, personas que podrían venir al Evangelio y que entienden el Evangelio y les gustaría venir al Evangelio, muchas veces dicen, no. ¿Por qué? Porque se va a enojar mi mamá, mi papá, mi cuñado, mi tío, mi tía, mi familia allá en México. Me van a desheredar. O mis amigos, el compadre, la comadre chismosa. ¿Sí? Y por esa razón, por el temor del hombre, prefieren dejar a un lado el temor a Dios. No tenga usted temor del hombre, tema a Dios. ¿Sí? No sea guiado por quedar bien con las personas. Busque la aprobación de Dios, no la aprobación de los demás. ¿Sí? Entonces, nada más para repasar, ¿cómo vamos a proteger la iglesia? Examinando nuestra condición, animándonos unos a otros, entendiendo que la obra es de Dios, trabajando en armonía, orando, encomendando a Dios la venganza, venciendo el temor por medio de la fe, velando, protegiéndonos unos a otros, estando siempre alertas, resolviendo conflictos bíblicamente, aceptando la corrección, andando en el temor de Dios, evitando distracciones, pidiendo a Dios fortaleza ante calumnias y dando prioridad a la gloria de Dios y evitando ser guiados por el temor del hombre. Yo creo, hermanos, que si aplicamos estas cosas, creo que nuestra iglesia va a salir adelante, ¿les parece? ¿Piensan que sería buena idea que viviéramos de esta manera? Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Señor, te agradecemos en esta tarde por la oportunidad de compartir con nuestros hermanos. Tú eres el Dios que conoces los corazones y yo te pido, Padre, que tu palabra halle cabida en los corazones. Habla, Señor, al corazón de cada uno y produce en nosotros el fruto de justicia que tu Espíritu desea producir. Danos la capacidad de vivir en obediencia a tus mandamientos. Haz que esta iglesia sea fortalecida en tu gracia. Haz que esta iglesia sea motivada y animada a caminar en tu verdad. Ayúdanos a poner todas estas cosas que hemos hablado hoy en práctica, para que la unidad nuestra sea una realidad, Señor. Para que unidos juntos en un mismo sentir, con un mismo corazón, podamos, Señor, manifestar al mundo de la realidad de tu presencia entre nosotros. Que nuestro amor genuino los unos por los otros sea la evidencia, Señor, de que tú estás aquí. Ayúdanos a limpiarnos de todas las cosas, Señor, que en nuestro corazón nos atan, Padre, a patrones de conducta que son incorrectos y que dividen el cuerpo. Ayúdanos a renunciar a todas estas cosas. Y en este día te pedimos que limpies nuestro corazón de toda raíz que cause división y nos des una actitud humilde y de sencillez para trabajar unidos en un mismo sentido. Padre, yo encomiendo la iglesia en tus manos. Una vez más, con toda humildad te pido tu ayuda, porque reconozco, Señor, que esta labor solo puede ser hecha si tu Espíritu la lleva a cabo. Así que te pido en esta tarde que tu Espíritu convenza los corazones y hable a cada uno, Señor, y les enseñe y les dirija. Y permite, Padre, que esto sea un testimonio de tu gracia, un testimonio de que tú puedes construir donde las paredes están derribadas, tú puedes levantar. Es tu bendición la que fortalece, alienta y levanta. Por favor, bendícenos, Señor. Ayuda a cada familia. También hay vidas, Señor, que están en dificultad. A lo mejor algunos de mis hermanos están enfrentando dificultades en sus matrimonios, en sus casas con sus hijos, en sus trabajos. Tal vez, Señor, problemas económicos o problemas de salud. Ponemos estas situaciones en tus manos y pedimos tu gracia y tu bendición.
Gracias, Señor. Por último, te pido que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu guarde a los creyentes en fidelidad y en fe. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a despedirnos con un canto. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Un anuncio más, hermanos. Este martes que viene, las mujeres van a tener estudio por vía Zoom a las 7 de la noche por Zoom. Entonces, cualquier pregunta o algo, por favor de preguntar a nuestra hermana, la esposa del pastor Guillermo. Por favor de... ¿Sí, verdad? A las 7. Martes 26, perdón. Entonces, este próximo martes 26, las mujeres tengan en su reunión de estudio. Les pido que se conecten ese día y que se gocen en el Señor. Dios les bendiga.